Gloria del Señor, hermana Pati. Nos ponemos todos en pie, por favor, para la palabra del Señor. Pase, por favor. Dos, tres. Gracias. Muchas gracias, pastor. Bienvenidos todos. Gracias por tenernos en su casa. Los felicitamos por este lugar, está precioso. Gracias, Pastor Chávez, Pastor Agustín Acuña también, nuestra familia que nos visita en esta noche y todos que formamos el cuerpo de Cristo. A esta hora yo quiero compartir una porción de la palabra del Señor que hemos escuchado quizá desde que nos convertimos, pero que pocos ponemos en práctica. Busque conmigo, por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Las iglesias necesitan cristianos diferentes. Las iglesias necesitan cristianos diferentes. También vale la pena mencionar que hoy nuestros pastores de la obra están cumpliendo 34 años de casados. Les damos un fuerte aplauso. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos cuando cumplieron 25 y Dios ha sido fiel para sus siervos, para la familia que les sirve. Gálatas capítulo 2, versículo 20. La iglesia necesita cristianos diferentes y dice así la palabra del Señor. Espérenme que aquí lo tengo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Repitamos desde el principio nuevamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Padre Celestial, a esta hora te damos las gracias porque estamos culminando un día dentro de tu casa. Gracias, Señor, porque aquí en Richmond has dado una nueva iglesia de puertas abiertas para todo aquel que necesita escuchar de tu nombre, para todo aquel que necesita sanidad, no solo física, sino también emocional, espiritual. Para todo aquel que necesita palabra de aliento, que a través de tu santa Biblia puedan recibir, Señor, y ser llenos de tu palabra, del Espíritu Santo, de tu presencia. Ahora, ayúdanos a hacer la diferencia en medio de la comunidad cristiana. Pues es en tu nombre que también pedimos que tu palabra no caiga en saco roto, sino que la podamos poner en práctica y compartirla con otros. Gracias pues te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gálatas 2:20 ha sido un versículo predicado, un versículo precioso. Inclusive en nuestra iglesia allá en El Salvador lo hicieron hasta un corito. Yo creo que José se ha de recordar cuando cantaban Gálatas 2:20 dice así, y ahí decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero la iglesia se ha querido parecer muchas veces más al mundo que a Cristo. Y se nos olvida que nosotros somos de Cristo, porque ya no vivimos nosotros, sino que es Él el que vive en nosotros. Ahora, hay que ser, como les dijera, conscientes de que las iglesias muchas veces nos hemos llenado de cristianos que somos igual que todos, que peleamos todo el día. Cristianos que, hoy no he leído la Biblia y la dejamos para mañana. Que necesitamos oración, pero lo dejamos para más tarde. Que necesitamos leer su palabra porque los tiempos son cortos. Los tiempos, como dice la palabra, son malos. Y necesitamos ese refuerzo espiritual a través, pero no lo hacemos. Entonces se nos olvida y comenzamos a vivir como cristianos. Mire qué burdo lo que voy a decir. Cristianos mundanos. Cristianos que dicen: fíjate que ya abrieron la iglesia. ¿Y vas a ir? No, tal vez otro día. Mira, fíjate que el pastor todavía el miércoles va a transmitir el culto de miércoles, pero ya en noviembre lo van a abrir. Voy a ver si me conecto. Cristianos que nos acomodamos. Y Cristo quiere cristianos que vivamos el primer amor. Como dice en Apocalipsis: todo me encanta, pero te has olvidado del primer amor.
de una pasión por mí, porque te has olvidado que ya estabas crucificado conmigo y que ya no vives tú, sino que soy yo quien vive en ti, dice la palabra. Ahora, ser cristianos diferentes es reconocer que nuestra vieja manera de vivir fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y que ahora somos diferentes, y que después de haberle recibido en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, ya nosotros tenemos una fortaleza que se llama Cristo Jesús, y la fuente de nuestra vida no es nuestro trabajo. La fuente de nuestra vida no es nuestro servicio. La fuente de nuestra vida no es cuántos cultos tú vienes. La fuente de nuestra vida se llama Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna. La fuente que si, Señor, me siento caído, Jesús te dice, yo te levanto. Señor, tengo sed, yo soy el agua de vida eterna, como le dijo a la samaritana. Señor, yo tengo hambre, yo soy el pan de vida. Señor, le pueden decir los jóvenes, me siento descarriado, descarriada, no sé qué rumbo tomar. Yo soy tu luz, pero deja que yo resplandezca en tu vida. Desde Isaías 61 hasta este versículo, Jesús anunció a través del profeta que Dios lo había ungido para venir a alumbrar a todo aquel que lo busque. Pero muchas veces las pruebas de la vida, los comportamientos de nosotros mismos, muchas veces de los que predicamos, de los que servimos, de los que nos congregamos, botamos la fe de otros. Ahora recuerda, cuando estamos crucificados con Cristo es que reconocemos que Él es nuestra fuente. También reconocemos que Él es el centro de nuestros pensamientos, porque su Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber qué camino tomar, para saber qué decisión tomar. Ser cristianos diferentes es reconocer que nuestras palabras ya no son las que decíamos y que nuestras acciones ya cambiaron. Pero muchos ahora en día queremos venir a Cristo y seguir viviendo nuestra vieja, valga la redundancia, manera de vivir. Que si te gusta lo ajeno, ¿qué haces? Soy cristiano, pero hoy ya, como decía mi papá, vea, pero hoy ya robo poquito. O muchas veces yo soy cristiano y antes yo mentía, mira cómo mentía, pero ahora ya miento poquito. Pero eso no es una justificación, porque si Cristo vive en mí, soy una nueva criatura. Y ya tengo que vivir diferente, ya tengo que llamar la atención a través de mi testimonio, para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Y es así como iniciamos una vida de fe. Pero muchos cristianos solo tenemos fe cuando necesitamos un milagro, cuando tenemos una necesidad. Pero se nos olvida que la vida de fe es todos los días, porque eso nos hace distintos, eso nos hace diferentes. Ahora, un cristiano diferente es aquel que reconoce que no camina solo, que no camina sola. Que aunque su familia esté en cualquier país del mundo, en Centroamérica, y uno dice, yo añoro, no añores, porque tú no estás solo. No estás sola, Cristo vive en ti. Y yo quiero que vayas conmigo rapidito a Juan 14, capítulo 14, versículos del 15 al 17. Juan 14, versículos del 15 al 17. Un cristiano diferente es aquel que reconoce que no está solo. No importa qué estás viviendo en este día, en esta noche, lo que tienes que comprender es que Jesús va contigo. Que Jesús desde el Antiguo Testamento se manifestaba en la columna de fuego en la noche y en la nube de día, para mostrar que la presencia de Dios te va a orientar hacia donde tú te diriges. Y dice su palabra en Juan capítulo 14, déjenme buscarlo rapidito por aquí, versículos del 15 al 17. Comienza diciendo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Comprendamos que guardar los mandamientos es poner en práctica su palabra.
No solamente tenerla y guardada la Biblia y cuidarla y forrarla y no tocarla y no mancharla, no. Guardar los mandamientos es que tenemos que poner en práctica su palabra. Pero miren el 16. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. No te va a dejar solo. ¿No te acuerdas de aquel corito que decía, ya no me siento solo, porque conmigo está Jesús mi Salvador? Porque eso me hace empoderarme de su presencia. Dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ahora habla del verdadero cristiano, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y tú puedes decir, hermana Pati, ¿cuándo es que moró en mí? ¿Cuándo es que llegó el Espíritu Santo a mi vida? Cuando tú un día tomaste la decisión de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Cuando tú le dijiste, Señor Jesús, yo te recibo, estás recibiendo al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por consiguiente, caminas de la mano del Señor. Pero no puedes decir, a veces uno dice de mujer, ¿verdad? Ay, qué soledad esta. ¿Qué respuesta le daría, hermana Pati? Recibe a Cristo en tu corazón. Recibe a Cristo en tu corazón. Y valga la redundancia, de corazón. Pídele con fe que entre a tu vida, porque eso va a cimentar tu fe. Eso te va a fortalecer. Entonces un cristiano diferente es aquel que aunque entre por aquella puerta con pruebas, con problemas, que no tienes donde vivir, que añoras tu familia allá en otros países, que añoras tu lugar en otros países, y tú dices, Dios le bendiga, hermano, amén. ¿Y cómo se encuentra hoy? En victoria. Y mire, y siempre vive solito o solita. No. Pero a mí me han contado que usted vive aquí nomás, pero yo no vivo solo, porque Cristo vive en mí. Y porque vive en mí, no le temo al mañana. No le temo al mañana porque yo voy caminando de su mano. Ahora la iglesia necesita cristianos diferentes, que no se acoplen, perdóneme, y lo digo con mucho respeto, a un programa, sino que nos adaptemos a Cristo Jesús. Que no importando que si yo tropecé, porque tengo mi pecadito por ahí, yo sé que Cristo me ama y su misericordia me va a dar una nueva oportunidad. Un cristiano diferente lo refleja en su testimonio. Porque es muy fácil venir a la iglesia y venir bonitos y sentarnos y alabar al Señor, lo cual es excelentísimo. Pero después de aquella puerta es donde comienza nuestro verdadero cristianismo. En nuestros hogares comienza nuestro verdadero cristianismo. Yo le quiero dar un testimonio. El mes pasado tuvimos la oportunidad de estar con mi hermana también en un evento de mujeres allá en Houston, Texas. Y allá hay una pareja que están preparándolos para pasar a ser pastores a Dallas. Y la hermana, la esposa, fueron pastores en Ozatlán, en El Salvador. Y ella es bien humilde, la hermana, es un amor de hermana. Ella hace de todo en la cocina y todo. Y íbamos para un almuerzo y yo le digo, hermana Mari, cuénteme su testimonio, porque yo la última vez que vine, ustedes acababan de llegar a este país. Mire, hermana, mi testimonio no es fácil, me dijo. Me aburrí de estar sola en El Salvador con mis hijas, dijo. Mi esposo sirviendo aquí en el Taber de Houston y nosotros allá. Y yo no me venía, dice ella, porque mi papá no me daba permiso. Imagínense la cultura todavía en su pueblo. Pero un día yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero reunirme con mi esposo. Yo quiero que hagas ese milagro. Y dice que el papá después de un culto la llamó y le dijo, Mari, siéntese. Y aquella mujer ya con una hija de 15 años y la otra tiene como 9. Y le dice, quiero decirle algo. No es bueno que usted esté sola. Vamos a comenzar a orar para que usted se reúna con su esposo. Y en efecto lograron hacerlo, pagaron a alguien para que se la llevara. Pero en el camino, la hermana Mari se fue haciendo famosa porque era una cristiana diferente. Ella veía que juntaban a las que iban con sus hijos pequeños, le juntaron a una muchacha que iba sola, asmática,
Y se la pegaron a ella y le dice el coyote, imagínese, esta niña que usted ve aquí, esta niña usted va a decir que usted es la mamá. Si alguien le pregunta en el camino, por ningún motivo diga que usted no la conoce. Ella va a ser, o sea que usted tiene 3 hijas. Y comenzaron esa jornada tan tediosa que tal vez muchos de nosotros en algún momento lo intentamos. Y comenzó a caminar y la cipota cada rato le daba ataque de asma. Y con el inhalador, y ella paremos, decía. Voy a orar por la joven. Y oraban y la niña se levantaba en la aflicción. De repente llegaron a un lugar en donde habían ya aquellos famosos capos, ¿verdad?, del camino. Y los detuvieron. Y cuando los detuvieron, los llevaron a una gran casa, dice ella. Y separaron a las mamás con sus niños. Dejaron en una esquina bien al fondo a los que eran pandilleros. Y dejaron en otro a los que iban solos, a los hombres solos. Y una noche su niña de 9 años, en aquel entonces tenía como 8, se le prendió en calentura. Y la niña en el delirio decía, mamá, yo tengo hambre. No tenían un 5. El esposo, ya medio pastoreando en Dallas, les mandó $130 y el coyote solo se los echó a la bolsa. Y no dijo nada. Y aquella mujer comenzó a orar y dijo, Señor, no me vas a hacer el milagro a la mitad, le decía. No me vas a hacer el milagro a la mitad. Yo no te voy a orar, yo te voy a clamar. La diferencia de un buen cristiano. Yo no solo voy a orar por los alimentos, yo te voy a clamar para que mejores el menú. Yo no solamente voy a orar porque me des un trabajo, que lo hago con respeto porque el trabajo dignifica, de $2.50 la hora. Yo te voy a clamar para que me des uno de 25, porque somos diferentes, hermanos, somos hijos de Dios. Tenemos ese derecho porque tenemos un gran Padre. Y aquella mujer en la angustia, la niña en el delirio le decía, mamá, es que yo quiero comer pizza, le decía. Y ella le ponía pañitos húmedos en la cabeza y le decía, dormite ya, porque en la dormida la mamá decía, le va a pasar el hambre. En una de esas fue a llenar algo de agua en un chorro que hacía un patio en común. Y cuando sale ella, dice, miren, ¿puedo agarrar un poquito de agua del chorro? Sí, le dijeron. Y se aparece un pandillero, todo manchado, dice ella. Y un cristiano inseguro, ¿qué hace? Cuando lo ve, ese es un instinto latino que todos tenemos quizá. Y cuando lo ve, uy, no, ya me voy, aquí está peligroso. Pero un cristiana de fe diferente a las que tal vez iban ahí, cuando el hombre le habló, el muchacho le dijo, madrecita, usted puede cocinar. Y ella tomando el agua de seguro para el café le dice, fíjese que sí, yo en mi iglesia, decía ella, era la encargada de cafetería. Y yo de todo les hacía a los hermanos. Es que fíjese que mi grupo que está allá, usted sabe que a nosotros no nos dejan salir. Le decía, tenemos ganas, pero nos morimos de tomarnos una sopa. Y ella le dice, fíjese joven que con mucho gusto yo se las hago, pero yo no tengo. Imagínese mi hija, allá la tengo con calentura y por eso estoy mojando esto para ponerle en la cabecita. No se preocupe, madrecita, le dijo, ahorita le traigo todo. Y dice que apareció con un montón de tarros de sopa Maruchan y un montón de verduras. Y mire, le dijo yo, perol no tengo. Aquí viene el perol, le dijo el muchacho. Y les comenzó a cocinar. Oye, la diferencia de una cristiana con una niña postrada, que le faltaba el camino, que tenía un esposo orando y que ya no tenía tanta plata para mandarle. Y dice la hermana Mari, que de repente se fue al chorro de nuevo. Joven, le decía, aquí está su sopa, aquí está su sopa. Y se la dio. Se regresó donde su hija y comenzó a orar y la fiebre le fue pasando a la niña. El siguiente día le dice a alguien del grupo, niña Mari, la andan buscando. ¿Y quién me va a buscar a mí? Le dijo. Es que la andan buscando, le digo. Dijo que a la tal hora se fuera al chorro y se fue al chorro. Así de esos patios de nosotros, el chorro a medio camino, ¿verdad? Y de repente, madrecita, ¿y qué se había hecho? Le dijo, tengo una hora de andarla buscando. ¿Y para qué, joven? ¿Que quiere que le siga cocinando? No, hicimos la cabuda en El Salvador, es que todos pusimos. En inglés es everybody pitched in, que alguien puso $1, $2. Y le hemos comprado una pizza para sus niños, le dijo. Y le llevaron la pizza. Y el siguiente día esa niña no tenía calentura y estaba comiendo pizza.
Porque Dios es maravilloso para todo aquel cristiano que es diferente. Pero a nosotros nos dicen, hey, mira, fíjate que nos vamos a ir a tomar una cervecita. No, es que yo no tomo, porque nos da pena decir que somos cristianos. Nosotros decimos, no, fíjate que mi licor no me gusta. Pero nos da pena decir que hemos creído en Cristo, que somos diferentes, que Él nos ha cambiado. Y esa hermana dio ese gran testimonio, y eso no es, la manda a llamar el dueño de la gran casa y sienta y le dice, mire niña, le dijo, usted ha traído unas señoritas, la Leia y la otra niña que le habían endosado. Sí, le dice ella, a mí me gusta ella, le dijo, la que no era la de ella, la ajena. Y ella callada. No, le dijo, ella es mi hija. Mentira, le dijo el hombre. Eso es lo que te dijeron que dijeras. Pero si tú me regalas a esta niña, yo me caso con ella mañana. Un momento, le dijo ella. Usted no está hablando con cualquier persona, está hablando con una hija de Dios. Y sea mi hija o no sea mi hija, yo me hice responsable de ella. Y la sangre de Cristo nos protege de todos ustedes, le dijo. Aquel hombre se le quedó viendo y le dice, no te preocupes, nosotros respetamos a los cristianos, pero a los verdaderos hermanos. Pero si no damos testimonio, no nos van a respetar, porque nos van a ver como uno, como todos. Nos van a ver un comportamiento como todos, poniendo pretextos para cubrir, de decir yo he creído en Cristo, yo soy diferente. Por eso lo refleja. El verdadero cristiano lo refleja en su testimonio. Y ahí mismo en Juan, que lo acabamos de leer, Juan 14, yo solo quiero que se vaya más adelantito en Juan 14, versículos 20-21, y dice su palabra, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y oiga la última frase que dice Jesús, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, que pone en práctica su palabra, que vive a Cristo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Tú puedes estar en medio de un horno de fuego. Hay una alabanza de Hilson muy preciosa que dice, ¿y quién es el que está a la par tuya? Yo estoy en el fuego ahorita, hermana, por la prueba que yo estoy viviendo. Ve quién está a la par tuya. Está Cristo Jesús. Pero la aflicción no te deja ver su presencia. La aflicción te nubla a ver la bendición que Dios tiene para ti. Puedes estar en un foso de los leones y no te has dado cuenta de que hay una salida, y esa salida se llama Cristo Jesús en nuestras vidas. El que va a hacer la diferencia. El que ya no tengo dinero para el abogado. Nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Ya no tengo dinero para tal cosa, Él proveerá. Su pastor nos acaba de dar un gran testimonio. Yo conocí el local anterior, hace algunos años que nos visitamos, y la pandemia nos vino. Pero como dice nuestro pastor Junior, vea, nos quitó aquello para darnos algo mejor. Pero no nos aferremos, porque eso es lo que pasó. Tomémonos de la mano de Cristo, porque eso es lo que viene. No nos estanquemos. Las iglesias necesitan cristianos diferentes. Ese cristiano diferente no solo lo muestra en que no camina solo, no solo lo muestra en que lo refleja en su testimonio, sino que lo demuestra en su humildad. Los cristianos tenemos que ser humildes. Nos hemos vuelto altaneros. Mire, entre iglesias, ¿cómo nos discutimos? Entre pastores, ¿cómo nos discutimos? Eso se ve, yo lo platicaba con el pastor Agustín en los Hechos, ¿verdad? Que Pedro difería de Pablo y que Juan Marcos se fue con uno y el otro se enojó con el otro. Hasta la fecha todavía sucede en los grupos de alabanza, hermanos, que aquel toca mejor que el otro, pero el otro va a cantar, pero el otro... Hermanos, la alabanza no es para entretenernos, la alabanza es para glorificar a Dios. Y si yo toco la guitarra como la rosadita que tenían hoy allá, ¿verdad? O como la que toca el hijo del pastor. O si yo tengo esto y a mí me dicen, mire, hoy no va a tocar porque han venido muchos guitarristas. ¿Qué dice? ¿Qué decimos?
pues ya no vuelvo a esta iglesia. Gran susto que le va a dar a Dios ahí arriba. Pero una persona humilde, ¿qué hace? No se preocupe, me voy a sentar a escuchar palabra. Y cuando Dios quiera que yo suba a tocar algún instrumento, a cantar, a hacerlo, con mucho gusto lo voy a hacer. Porque yo lo he venido a hacer para Cristo Jesús. Tenemos talento en la nueva juventud. Pero juventud, yo les digo, estuve casi 40 años en ministerios de alabanza. Que no se nos suba la cabeza, jóvenes. Que no se nos suba la cabeza. Que se les suba como olor fragante a nuestro Señor Jesucristo, como una ofrenda. Pero por favor, aprendamos a ser humildes en el ministerio. Es que ahí en El Salvador nos pasa, yo quiero acomodar, las acomodadoras, las diaconisas, ya están mayores. Y nuestro templo es un poco grande, ¿verdad? ¿Y a dónde le toca acomodar, hermana? Yo quiero aquí. No, hermana, fíjese que hoy no le toca a usted allí. Hoy le toca allá, debajo del mezanino, donde casi no se escucha, por decir algo. Ah, pues no sirvo. Correcto. No sirve. Y lo digo con respeto, pero es la verdad. No, ¿y qué se va a poner a parar ahí? ¿Qué quiere? ¿Que la vean? ¿O que Dios vea la humildad de su corazón? Muchas veces en las obras así pasa, que tal vez alguien no lo está haciendo bien. Y nuestros pastores, ¿qué dicen? Mire, hermano, yo sé que usted está teniendo problemitas de este tipo, pero ¿sabe por qué no se sienta? Y en lo que arregla su problema, pues continuamos adelante. La mayor parte se van, hermanos. La mayor parte se van, hermanas, porque se van ofendidos, porque se les olvidó y se nos olvidó que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, déselo al Señor. Y si Cristo vive en mí, yo voy a ser humilde. No voy a pelear un puesto. Voy a mantenerme firme en su palabra. Se nota. Un cristiano diferente se nota en su humildad. Un cristiano diferente persevera en la oración. Una iglesia que ora unida se levanta. Se levanta. Una iglesia que ayuna unida se levanta. Pero ya no, yo no puedo ayunar. ¿Y por qué? Tengo diabetes. ¿Tiene diabetes? Sí. Pero allá, yo molesto allá en nuestra iglesia porque hay cafetería y venden pupusas. ¿Tiene diabetes, hermana? Sí, pero ella ha dejado encargada 30 pupusas, 4 quesadillas, 3, ¿qué más? Que plátanos y 3 cosas. Ahí ya no nos duele el ayuno. Hermanos, en nuestras iglesias ya no nos queremos hincar. Se nos olvidó la reverencia a la santidad de Dios. Ya perdimos lo que es postrarnos. Y nuestros hijos de bíblica nos preguntan y nos dicen: mamá, ¿y qué es postrarse? Hijo, postrarse es, como nos enseñan en la Biblia, tirarte al suelo y poner tu cara en humildad, en humillación, no para los hombres, para el Señor. Pero en nuestras iglesias ya nos acomodamos. Es que me duele la rodilla. Pero cuando lo va a dejar el Bart, sale corriendo. Y el bastón allá lo dejó. Cuidado, hermanos. Nuestro Dios se merece excelencia y santidad. Nuestro Dios se merece reverencia. Pero muchos de nosotros ya no tenemos ese respeto en perseverar en la oración. Yo dejé de ir porque Dios no me contestó y estaba a punto de que le contestara. Allá lo hacemos cuando en el seguro social. Nuestro seguro social es un hospital. Y los que nos quitan los $15 mensuales, tenemos derecho a una consulta. Pero lo divertido es que hacemos una gran cola para la consulta y después nos dice la enfermera: la medicina se la van a dar allá, mire, allá donde está la farmacia. Y es otra cola. Y hemos esperado 5 meses para que nos den la consulta. Y en la consulta tenemos que esperar 2 horas para que nos den el medicamento, y cuando usted llega muchas veces nos dicen: no, de eso no hay, venga mañana. Pero muchas veces ese medicamento está ahí y lo necesitamos. Y de repente, ay, la consulta era a las 6 de la mañana y salía a las 11, literal. Y hoy tengo que ir a hacer la cola a la farmacia. Y usted comienza a renegar, vea, y está en la cola. Ay, esto que no atienden. Y está en la cola. Y cuando le faltan 4
como las colas de los bancos, las filas. 4 le faltan. Que esa medicina tal vez le va a dar su sanidad. 4. ¿Y qué dice? Ay no, ya me cansé de estar aquí. No perseveraste. Ya me cansé. Ay no, si eran 4. Si solo acetaminofén le van a dar. Le van a decir que ibuprofeno y que es de todas las vacunas y todo lo que están dando ahora. 4 pacientes, 4 personas. Y de repente, mamá, ¿y no trajiste la medicina? No, mira mamá, le dicen las hijas, fuiste boba. Y lo dijo con respeto, porque el seguro entró en huelga. Te quedaste sin el medicamento. Te quedaste sin el tratamiento que Dios te puede dar si perseveramos en la oración. En Hechos capítulo 12 me encanta, porque en el versículo, creo que por el 5, a Pedro Herodes lo había encarcelado. La iglesia estaba siendo azotada. Herodes simplemente decía, hoy voy a perseguir a estos, hoy voy a hacer aquello. Pero la iglesia decía, a pesar de las aflicciones, perseveraban en la oración. Y Pedro entra a la cárcel y le ponen los 20,000 seguridades. Tenía 4 soldados afuera, 4 soldados en medio. Le ponen las cadenas, pero se durmió. Un cristiano diferente. Se durmió porque tenía la paz de Cristo en medio de la prueba. Tenía la paz de Cristo. La iglesia orando. La iglesia orando. Y él tenía y se duerme y de repente se aparece un ángel. Y el ángel lo alumbra, la iglesia orando. Porque cuando nosotros oramos, cuando la iglesia ora por su feligresía, por sus hermanos, se te puede aparecer, no se te puede aparecer, se te va a aparecer el ángel. Y dice en el libro de los Hechos, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz lo resplandeció en la oscuridad del calabozo. Cuando nosotros perseveramos en la oración, la luz de Cristo te alumbra para decirte, aquí estoy, sigue orando. No tires la toalla, como decíamos ahí en San Francisco. Es que el que tira la toalla no es el boxeador. El que tira la toalla es el entrenador. Y si el entrenador ve que el boxeador todavía puede dar unos 3 puñetazos más, unos 4 derechazos, y una pantomima, vea que se cae y se vuelve a levantar para que descanse, no tira la toalla. Pero nosotros, como no perseveramos en oración, Jesús en cada evento se apartaba a orar, aun cuando ya iba a ser la hora del Calvario. Se apartó porque el perseverar en oración te mantiene fuera de la tentación. Porque la aguantas, porque dices, no, esto no es conmigo. Y dice en el libro de los Hechos, hablando de Pedro, y se le aparece un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Y qué hizo la luz? No solo lo alumbró, el ángel lo tocó. Dice su palabra en Hechos capítulo 12, léalo en su devocional. Lo tocó, lo despertó. De la tranquilidad que Pedro tenía con todo y las cadenas, dice su palabra que lo tocó. Y dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Te despierta. Despiértate tú que duermes, que te resplandecerá Cristo. Pero persevera en la oración. Y le dijo el ángel, levántate pronto. Levantémonos, hermanos. Los cristianos diferentes no nos quedamos postrados en el problema. Lloramos de agradecimiento y tal vez de aflicción una vez. Pero no nos quedamos quejándonos. Porque Dios nos dice, levántate. Levántate pronto, le dijo. Y como él obedeció, las cadenas fueron rotas inmediatamente de las manos. Y el ángel sigue hablando con él y le dice en el 8, cíñete, eso quiere decir vístete y átate las sandalias. Quizás él estaba en ropa cómoda de dormir, ¿verdad? Con todo y las cadenas, pero le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. En tu calabozo, Dios necesita saber de tu obediencia. No solo de tu humildad, de tu obediencia. Y dice que saliendo le seguía. Porque la iglesia, si usted retrocede y yo se lo dejo de deber, estaba
hacía sin cesar, perseverando. En el versículo 5, oración a Dios por él. Por nuestra abuelita, que vivió en San Francisco por mucho tiempo, la abuela Fide. Se oró tanto tiempo para que se convirtiera a Cristo. Y mi hermana no me deja mentir, en El Salvador, en Tennessee, y había una lista, un cartón de lista de peticiones familiares y decía, y te oramos por la salvación de la abuelita Fide, y te oramos por la salvación. Y un día mi papá tomó el teléfono, a mediodía, un sábado fue, y le marcó, y le dijo, hola mamá, mire, yo quiero pedirle algo, quiero que usted reciba a Cristo en su corazón. Hemos estado orando tanto, y era cierto, por usted. ¿Y sabe qué le contestó? Porque mi abuelita era bien especial. ¿Y por qué no me había dicho antes? Le dijo. No hubieran orado tanto tiempo. Yo mi corazón ya lo tenía listo. Perseverar en la oración. Pero hay que levantarse. Ceñirse pronto de los vestidos de un cristiano diferente. Para que esas cadenas se te caigan. Y ya hay que seguir. Porque cuando perseveramos en la oración, hermanos, Dios nos visita. Dios nos resplandece, aún en las tinieblas que estamos viviendo. Dios nos llama y te dice, hey, tranquilo, hey, tranquila. Nos ordena, ya levántate. Ya, así como David, cuando hizo el ayuno y oró para que el bebé con Betsabé, el primer bebé, viviera. Pero cuando terminó, todo el mundo dijo, pero David ya le pasó todo. No, es que comprendió la voluntad de Dios. Comprendió la voluntad de Dios. Cuando perseveramos en la oración, comprendemos la voluntad de Dios. Un cristiano diferente no camina solo, lo refleja en su testimonio, se le nota en su humildad, persevera en la oración, logra superar su pasado. Hermana, logra superar su pasado. Hermano, es que yo cuando era inconverso me encontraba, si usted lo va a contar como testimonio, amén, porque va a edificar a otros. Pero si usted sigue arrastrando su pasado, tenga cuidado, porque por ese pasado ya murió Cristo. Por ese pasado ya derramó su sangre. No importa lo que hemos sido, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un cristiano diferente. Comparte lo que Dios ha hecho en su vida. No se queda. En El Salvador decíamos, cristiano de la secreta, ¿verdad? Y tú sos cristiano. ¿Y qué llevas en esa bolsa plástica? Y era una bolsa de en aquel entonces, de esas que no son transparentes. La Biblia. Porque no te gusta compartir lo que Cristo ha hecho en ti. Ves a tus compañeros de trabajo que están sucumbiendo en estas depresiones de pandemia, en estos encierros, y no nos dignamos ni siquiera a tomar el teléfono y mandar un WhatsApp y decir, hermana, Cristo te ama. Esa expresión tiene poder. Hermana, hermano, Cristo murió por ti. ¡Ánimo! No, mejor andamos buscando a quién le hablamos cuando estamos aburridos los domingos en la noche, ¿verdad? Voy a ver cómo ha estado el domingo y ve las fotos de las vidas ajenas. Cuando las almas están yendo al infierno. Por eso me encanta la samaritana. Porque le dijo, ¿y por qué me estás hablando a mí, Jesús? Y Jesús, con aquella decencia, y lo digo con mucho respeto, que lo caracterizó hablando a una mujer. Si hasta los discípulos, mira, Jesús, ya viste, está hablando con una mujer y es samaritana. Como diríamos nosotros ahora, y es inconversa, del bajo mundo, decimos nosotros. A eso nos mandó Cristo. Mire, cuando uno va a predicar allá, a mí me tocó hace como unos 6 meses a la avenida en donde están todas las muchachas que venden su cuerpo. Hay jóvenes, hay viejos, hay mucho bolito, pero ¿sabe qué me gustó? En la mera calle, así en la acera, tuvimos el culto en Semana Santa, en agosto fue, que un bolito me tocó adelante. Se podía todos los coritos, todos. Y aún él se veía tomado. Uno decía algo y el bolito respondía, aleluya, decía. Y al final se levantó con el otro pastor que andábamos con nosotros y le dice, quiero hablar con usted, le dijo. Y el pastor le dijo, ¿qué le pasa, hermano?
Es que yo quiero saber cómo usted se dio cuenta de cómo era mi vida, le dijo. Porque la predicación le había tocado su corazón y le abrió la puerta a decir, Cristo te ama, no importa cómo estés, pero hemos venido a compartir el evangelio. No le huyas al indigente. No le huyas al indigente. Acércate y dile, ¿tú hablas español? Sí, aunque ellos no quieren pan dulce, va pastor, solo donas y chocolates quieren aquí. Allá en El Salvador lo que les demos se comen. Hasta las orillas del pan lo mojan en el café. Aquí una vez me tocó pan y chocolate en Los Ángeles, por cierto. Y llegamos con el pan mexicano, pan menudo. Oh, de eso no nos gusta, dijo el representante de todos. A nosotros tráenos donas, le dijo al hermano Edwin Escobar, por cierto. Y donas pues le comenzaron a llevar. Pero a eso nos ha mandado Dios. A mostrar la humildad, pero sobre todo a compartir a Cristo Jesús. Un día yo tal vez pude haber estado tirada en el suelo, pero hubo alguien que me habló de Cristo, como el buen samaritano. Todos los religiosos pasaron. No, ese huele a marihuana. No, ahí déjalo. Mira, ella va a morir. Ahí dejémoslo. Pero hubo un samaritano que dijo, no, yo no lo puedo dejar tirado. Hubo un samaritano que abrió su corazón y dijo, ya lo limpié, aquí lo tengo en el hostal, ya lo puse bonito, cuídamelo. Ese samaritano refleja a Cristo Jesús, que le derramó y le vendó sus heridas, que lo limpió con vino. Cristo es el vino nuevo. Lo limpió con el aceite, Él era el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo al cuidador? Cuídamelo, que yo ya voy a venir. Cristo viene pronto, hermanos, por su iglesia. Pero las iglesias necesitamos cristianos diferentes. Compartamos a Cristo en nuestro hogar. Que no nos dé pena ver a un muchacho, a su esposo, a su esposa. Te veo mal. No, déjame, estoy bien. Ahí es cuando más se necesita. Pero es que no permite que yo le hable. Deje que se duerma e impóngale manos. Y no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pues, porque el Espíritu Santo en nosotros es esperanza de vida y de salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesús y que nosotros podemos llevarlos a los pies de Cristo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, a esta hora te agradecemos, Señor, porque nos has permitido compartir la palabra, aprender de tanto ejemplo, Señor. Pero sobre todo a comprender que con Cristo estamos, contigo estamos, ya crucificados. Ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces todos los problemas de la vida cotidiana, todo el desánimo de este virus, todo lo que hemos perdido, sea familiarmente, materialmente, muchas veces nos distrae de comprender que tu presencia hace la diferencia en nuestras vidas. Te queremos pedir perdón porque muchas veces acudimos a otras ayudas y se nos olvidó que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque como un desahogo nos descuidamos del testimonio y comenzamos a hablar mal, comenzamos a criticar, comenzamos a pelear. Comenzamos a mostrar ese viejo hombre, el cual ya habíamos dejado. Te queremos pedir perdón, Señor, porque no hemos sido humildes. Porque la soberbia nos cegó. Y esa soberbia muchas veces nos privó de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te queremos pedir perdón porque no hemos perseverado en la oración. Pero ahora hemos comprendido que perseverando, esa oración se convierte en un clamor que llega a tu santo trono y toca tu corazón y te mueves a misericordia. Te queremos pedir perdón, Señor, porque tú ya pagaste por nuestro pasado y nosotros insistimos en andarlo en nuestra espalda. Te queremos pedir perdón porque no hemos compartido a Cristo, a ti, tu palabra, tu salvación con otros. Ahora, Señor, aparte que sabemos que ya nos has perdonado, te pedimos por una nueva oportunidad para ser diferentes, para ser cristianos que vivimos en santidad,
que vivimos para adorarte, que vivimos para ti. Gracias por la oportunidad que nos das, sabiendo que ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Estimado amigo, estimada amiga, iglesia, sigue orando. Tú que tal vez escuchas por las redes, que estás viviendo en un calabozo como estaba Pedro, con la diferencia que te sientes a rendirte, que te sientes a tirar la toalla, que te sientes que ya no hay salida. Yo quiero compartirte a Cristo Jesús en esta noche, para que te saque de ese calabozo, para que deje caer esas cadenas que te atan y para que tú comiences a seguirlo y te lleve a la libertad y te saque de la esclavitud del pecado. Si tú quieres recibir a Cristo, yo solo te invito a que ores y en esa oración tú vas a invitarlo para que Él entre a tu vida. Si tú estás interesado, ora conmigo y di: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados y derramaste esa sangre para borrar ese pasado. Creo que resucitaste al tercer día de los muertos, porque eres el único Dios vivo y verdadero, que sigue haciendo maravillas, el Dios de las oportunidades, el Dios de misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de ser mi Salvador y por la potestad que me das, según Juan 1:12, de ser tu hijo o tu hija. Me comprometo a seguir aprendiendo de tu palabra, a congregarme, a orar, pero sobre todo a ser un cristiano diferente. Gracias por haber entrado a mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.